Muy buenas noches, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. Y en esta ocasión estamos sacando este espacio de tiempo para poder platicar unos momentos con cada uno de ustedes sobre el tema de la reforma. Y bueno, para nosotros es una buena oportunidad, ya que el día de mañana básicamente se cumplen 500 años desde que Martín Lutero se dice que clavara sus 95 tesis en la puerta de su iglesia. Realmente algunos discuten sobre el tema de que si se clavó o realmente es una expresión, porque eran las puertas de las iglesias donde se presentaba las discusiones de tipo filosófica. Es muy interesante porque esta reforma, que algunos lo han enclaustrado como una reforma protestante, porque se protestó en contra del sistema del papado, no obstante, no solamente es una reforma protestante, simplemente antiguamente se le conocía solo como una reforma. Realmente la reforma va a tener consecuencias que van mucho más allá de lo eclesiástico. No es una reforma religiosa, sino que esta reforma trajo elementos que van a tener efectos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, en el mundo laboral. ¿Por qué en el mundo laboral? Porque cuando hablamos de este tipo de revolución que se está dando, va a afectar el tema que más adelante sería lo que se habían dado como los feudalismos. Y todo eso va a tener una consecuencia, porque no solamente el lugar de la dignidad humana y la dignidad del trabajo, porque el trabajo era considerado incluso hasta como una maldición hasta llegada la reforma. Entonces, la reforma básicamente es un movimiento, no solamente un movimiento religioso, sino que estamos hablando de un movimiento completo, incluso un movimiento social le podríamos llamar, porque a partir de entonces viene elementos que van a transformar la vida del hombre, el avance de la ciencia, el avance incluso porque había un control exageradísimo en el tema del papismo, ya que ellos controlaban todos los elementos, la investigación, y quienes no estaban de acuerdo al sistema de control que ellos habían inventado, eran condenados a la cárcel, incluso a torturas, para que puedan retractarse. Este elemento es muy interesante porque detrás, antes de Martín Lutero, hay otros elementos que pocos toman en cuenta. Ya tenemos a los pre-reformadores, quienes de alguna manera hicieron un trabajo previo, que sin ese trabajo no pudiera darse. Ahora, me llama mucho la atención y que debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de lo que es la reforma, ¿qué es la reforma? Que aquí hay dos palabras, re y forma. Porque cuando hablamos de forma, estamos hablando de una estructura original. Estamos hablando, cuando hablamos de forma, estamos hablando de una cierta característica y que incluso nos tiene que llevar a una forma original. No es la reforma entonces ni del romanismo, ojo, no es una reforma del romanismo, no es una reforma protestante como tal, sino que es una volver a la forma original, esa forma original de la iglesia, la cual se desvió desde la llegada de Constantino, se apartó hacia lo que es el control, y entonces ahora tenemos un problema grande que enfrentar, que se había desviado del plan original de Dios. Entonces, interesante que es la reforma, es volver a la forma. Ese pasaje de Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, no os conforméis a este siglo. Y aquí se habla de forma. O sea, no te hagas a la forma o al molde. Literalmente dice, no te hagas al molde del mundo,
Aquí la palabra siglo es mundo. Y entonces lo que la iglesia había llevado es que perdió el molde, la imagen original, y se convirtió en una iglesia que ya tenía la forma del mundo. Por lo tanto, no podríamos hablar como algunos dentro del romanismo dicen, lo que vino a traer la reforma es una división. No, 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 momento. Para el romanismo sería una división, pero bíblicamente es una reforma. ¿Por qué es una reforma? Como lo que hizo Josías en su tiempo, porque es volver al plan original, volver al libro. Y es interesante porque ¿en qué distingues una división de una reforma? Porque algunos pueden utilizar este tema para salirse de sus iglesias, para atacar la iglesia de Cristo. Sin embargo, cuando hablamos de la reforma, estamos hablando de volver a las escrituras, de volver al plan original. Por lo tanto, la división es cuando se fractura el cuerpo de Cristo. Pero en este caso, como la que se había apartado, es la Roma papal, se apartó del plan original de Dios, entonces no puedes llamarle que es una división, sino que estamos hablando de una reforma porque es volver al plan original de Dios. Entonces, básicamente lo que viene a hacer la reforma es rescatar la visión que la iglesia había perdido y que se había centrado en el control de los seres humanos, en el control de toda la civilización. De hecho, a la par de la reforma, por eso les digo que la reforma no es solamente una reforma religiosa, sino que es un golpe a toda la cultura del medievo que se había limitado simplemente a cuestiones incluso, vamos a decir así, debatibles, a cuestiones triviales, pero que se había olvidado del propósito y del plan original de Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos que la reforma es volver a ese plan. Y si eso es la reforma, entonces estamos ante una situación en la que América Latina, ojo con esto, ojo, porque América Latina en este momento, la iglesia evangélica de América Latina, está atravesando sus peores momentos. Hay una crisis, indiferencia, un enfriamiento, una inadaptación, una falta de compromiso, que de alguna manera no se ha enfocado en el propósito, no está impactando a su comunidad, y realmente la iglesia no está viendo un avivamiento, sino una apostasía. Qué interesante es esto, porque los lugares donde se presume que están viviendo un avivamiento son los lugares donde más delincuencia existe. Esto no es un avivamiento, porque el avivamiento va a impactar positivamente a la sociedad y se va a dejar sentir. Es decir, se está trabajando en cuestiones que no son nada que ver con el avivamiento. Estamos en una inclinación hacia lo relativo, estamos de un regreso hacia lo místico. La magia, la astrología, el ocultismo, el orientalismo y todas estas formas que se están dando dentro de la sociedad, que incluso están penetrando mismo dentro de la iglesia. Y entonces eso lo que está haciendo es deformar a la iglesia aún más. Y por si fuera poco, la mayoría de las congregaciones se han inclinado tanto a lo administrativo en su mundo, se han cerrado tanto que giran en torno a sí mismo, se han ensimismado las congregaciones. Urge una reforma, es decir, volver a la forma, volver al libro. Se han metido en lo secular, es decir, en su propia concepción de lo que es el reino de Dios, pero se han olvidado de las almas que allá están afuera. Además, los cristianos de nombre, que están presentes en las iglesias de multitudes, que se han mundanalizado y que en otros casos, de alguna manera, se predica una ortodoxia sin la práctica. Todo esto necesitamos un análisis para ver en qué punto nos encontramos, porque básicamente le está sucediendo los dichos de las iglesias de Apocalipsis. Es decir, tú dices que tienes vida, pero estás muerta. Esa es la evaluación que hace
Cristo, acerca de la generación que estamos viviendo es una generación tan materialista que se ha olvidado. ¿Por qué? Porque ha caído en el exceso de la religión, de tal manera que la religiosidad misma, escuchen esto que es interesante, la religiosidad misma de la iglesia ha creado ateos, más ateos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, la teología de la prosperidad. Un materialismo exagerado, que si tú no estás prosperado, tú eres poco espiritual, que ha decepcionado y desencantado, y como lo prueba todo lo que es Europa, que se ha materializado cuando la reforma comenzó precisamente en Europa. Y entonces ahora tenemos una necesidad tan grande que toda esa materialización de la iglesia ha creado un desencanto, una decepción. Por multitudes se están saliendo de ese tipo de iglesia y saben una cosa, no se están congregando en ningún lado. ¿Por qué razón? Porque salen decepcionados. Ya hasta ateos se están convirtiendo porque se les prometió dinero, mas no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque les prometieron algo que Dios nunca prometió. Es interesante en ese sentido. Ahora, sin embargo, nos encontramos ante un mundo de iglesia con demasiadas fracciones. O sea, por eso estoy diciendo, una cosa es la reforma y otra cosa son las divisiones. Pero ante una necesidad como tal, tenemos un cuerpo de Cristo muy, pero muy fraccionado. Y por otro lado, también tenemos el ofrecimiento de los movimientos ecuménicos encabezados desde luego por el romanismo. Claro, que nosotros estamos a favor de la unidad de la iglesia, desde luego, claro que sí. Incluso de la unidad dentro de los evangélicos. Eso no es ecumenismo, el poder tener comunión dentro de las iglesias, en ninguna manera. Sin embargo, hay un ecumenismo que en este momento la iglesia necesita analizar. Los extremos han venido a dañar la unidad de la iglesia. ¿Y cuáles son los dos extremos entre ese tema de la unidad? Primero, el encabezado por el romanismo, quien enfatiza el aspecto externo de la unidad, identificando a la iglesia como la estructura organizada. Es decir, si estás en esa estructura, estás unido. Si no estás en la estructura, estás desunido. Eso es lo que el romanismo propone. Y me llama mucho la atención porque incluso la iglesia luterana, ella ha vuelto a tener lazos. O sea, todo lo que hizo Martín Lutero ya se tiró a la borda. Si Martín Lutero regresara, los primeros que lo van a correr de su iglesia es la iglesia luterana. ¿Por qué razón? Porque ahora ya se hizo nexos dentro de la iglesia romana con el luteranismo. Y esto es interesante porque ellos... interesante, ¿por qué? Porque no puede haber una restauración de comunión con las tinieblas. El Concilio de Trento no ha cambiado su postura. Desde que Martín Lutero se salió del romanismo, o sea, que cuando empieza el movimiento de reforma, porque inicialmente recuerden que Martín Lutero, como un monje agustiniano, nunca tuvo el plan de salirse. Esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que él quería es reformar dentro del romanismo. Sin embargo, ¿qué viene a traer efectos al ver la decepción de que esto no va a cambiar? Y al ver que no va a cambiar, porque el romanismo no ha cambiado, ni cambiará. Es más, si ya cambió el romanismo desde la reforma de Martín Lutero hasta nuestros días, ya cambió, ya se empeoró. O sea, se volvió peor. Y el Concilio de Trento lo viene a reafirmar. El romanismo no va a cambiar su postura desde el tiempo de Lutero doctrinalmente. La salvación hasta el día de hoy sigue siendo el mismo romanismo. Entonces, ¿quién es el que vino a cambiar? El luteranismo. Es el que vino a cambiar, por ejemplo, y ahora tiene comunión ya con el romanismo. Ahora, hay otro extremo dentro del movimiento evangélico, los evangélicos extremistas, que evitan todo nexo entre las comunidades cristianas entre sí, por temor a caer a las estructuras organizadas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen dentro de esa estructura es decir, yo no me uno porque ese es ecumenismo. No, ojo, muy bien, acá hay dos extremos. Uno, por un lado, los que se van con el líder romano haciendo alianzas, eso es una cosa muy diferente. Por otro lado, los evangélicos que no se unen con nada,
porque piensan que la unidad entre los cristianos es ecumenismo. No caigamos en ese error. El ecumenismo es aquel que encabeza el líder romano. Sí, en el caso de los líderes evangélicos, el tener comunión dentro de las diversas líneas de movimiento reformado. Porque hay una cosa interesante, y yo sé que algunos no me van a soportar al decir esto, pero realmente algunos se atribuyen, yo soy reformado. Oye, no eres el único reformado. Algunos autodenominan y piensan que son los exclusivos reformados. No. La reforma tuvo varias líneas de reforma. Y la iglesia continuamente tiene que estar reformada. ¿Cuál es el plan para reformarse? Ir las escrituras. Es decir, volvamos al original. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Aquí tiene que haber una metamorfosis continua. No podemos, desde luego, quedarnos como gusanos arrastrándonos. Tenemos que transformarnos. El pasaje lo dice, sino transformaos. Y ahí se habla de la metamorfosis, de ese cambio que tiene que existir, de esa transformación de la oruga en una hermosa mariposa. Y eso es interesante porque ese cambio tiene que darse ya. Esos cambios que en muchas ocasiones dentro de la iglesia necesitamos ver esos elementos de cambio. ¿Por qué esos elementos de cambio? Porque algunos se han conformado a este siglo. Y entonces aquí necesitamos dar ese paso. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando. Tenemos por allá viéndonos a nuestra hermana María Camal, que Dios la bendiga también. Nuestro hermano Eliseo Balam, que es un hermano evangelista de Champotón, Campeche, que también envía saludos. También le enviamos saludos a nuestro hermano. Y bueno, pues estamos en un momento muy importante. Necesitamos agentes de cambio. Luteros del siglo XXI. Estás tú. Tienes que hacer la diferencia. En una iglesia que viene cada día en crisis. En una iglesia que se está viniendo abajo. En una iglesia que se está desbaratando, en una iglesia que está padeciendo, hacen falta elementos de cambio. Ese elemento de cambio puede ser tú. Entonces, interesante. ¿Por qué razón es interesante? Porque creo que la iglesia evangélica está teniendo cada día más fracciones de las fracciones. A veces es bueno porque mientras más pluralidad hay, podemos alcanzar diversos tipos de personas. Sin embargo, la iglesia, desde luego, es una gracia complicada, llena de una gama completa de cualidades humanas, desde las agradables hasta las más odiosas, pero ahí está la iglesia. La verdadera comunidad, desde luego, no se va a organizar en algunos intentos, sino que va a ser producto de estar concentrado en Cristo. Y es importante estos. Saludos también desde Culiacán, dice el hermano Efraín. Dios lo bendiga, el hermano Efraín, que está ahí conectado también desde Culiacán. Dios lo bendiga. Estamos tratando este tema, el tema de la reforma. El hermano Emanuel Chávez también de una manera está afirmando que esto es así. Necesitamos urgentemente una reforma que no se base en supuestos, que no se base en conceptos y que impacte a la sociedad. ¿Por qué? Las 95 tesis que fueron clavados en ese lugar donde se reunían a debatir, que incluso ese lugar de la puerta de la iglesia era considerada como un lugar legal. Entonces quiere decir que tenemos nosotros que hacer una reforma que impacte socialmente a nuestra comunidad. O sea, si la iglesia se está reformando, va a tener un efecto en la comunidad. Va a tener un efecto en lo legal. Va a tener un efecto en lo jurídico. Va a tener un efecto en lo económico. Va a tener un efecto en lo ecológico. Va a tener un efecto en todas las áreas. Bendiciones por allá también. Nos dice el hermano Felipe Rosado. Bendiciones, pastor, muy cierto. Muy importante tema. Dios bendiga a su y su familia. Al hermano Felipe Rosado Pérez. Dios lo bendiga. Es verdad.
Porque ante esto, la iglesia cuando habla de reforma, le llama, creo que ese concepto es lo que lo ha enclaustrado cuando dice reforma religiosa. No, esto es más que una reforma religiosa, es la reforma en la palabra. Dios bendiga, hermano Abisaí Martínez, saludos también. La reforma religiosa limita, pero cuando le llamamos la reforma, volver a la forma original, tiene que haber un impacto en todas las áreas de nuestra sociedad, y esto tiene que ser de esta manera. Entonces creo que nos hemos concentrado en puntos demasiado triviales como los que tenían antes de la reforma en el medievo. Y esto cautiva, es decir, esclaviza a las personas en lugar de darles libertad. Entonces es importante este tema que de alguna forma nosotros tenemos que entender. Los mismos creyentes ahora tenemos que hacer presencia en nuestra sociedad, dar un cambio. Yo sé que la tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación, los viajes, la sobrecarga de información han contribuido a una inestabilidad social. Ahora le toca a usted. Dios bendiga, Pedro desde Campeche, es un amigo, es un doctor. Dios te bendiga, Pedro. Ahí nos manda saludos también a tu esposa. Estamos hablando de la reforma como tal, y yo estoy diciendo que no es la reforma protestante, porque eso lo limita, ni es la reforma del romanismo, porque ellos consideran que es una división, pero estamos diciendo que es una reforma porque es volver a la forma original de Dios. Y si es una reforma, tiene que tener efectos que se dejen sentir en la sociedad. Tiene que haber cambios en la estructura del magisterio, cambios, sí, exactamente, Pedro, urge una reforma en este siglo XXI. Tiene que haber cambios en la educación, porque cuando vino la reforma se empezaron a abrir las universidades y se abrió el espacio para la investigación, para las ciencias. Tiene que haber una reforma porque ahora que estamos ya de alguna manera en una época de descubrimientos, de inventos que se han hecho para ahorrar tiempo, que han conseguido que nuestras vidas sean hiperactivas, llenas de estrés, que esa es la vida de la iglesia, un individualismo exagerado, de tal manera que hay una desconfianza en las instituciones. Urge una reforma, exactamente, urge una reforma. Ahora nos toca a usted y a mí. ¿Dónde están los luteros de este siglo? ¿Dónde están los Zwinglios de esta época? ¿Dónde están los Juan Hus de este tiempo? ¿Por qué? Porque lo mismo estamos viviendo dentro del mundo evangélico. Saludos, hermano Omar Bautista desde Monterrey, nos envía saludos y también los saludamos. ¿Dónde están ahora? Miren, cuando Tetzel se levantó cobrando indulgencias, hubo un Lutero con la valentía, con el valor de Dios para desafiar, para retar con sus 95 tesis y acusar y señalar. ¿Dónde están esos luteros hoy? De aquellos que están cobrando por orar por enfermos, por sanidades. Escuchaba que iban a cobrar 1,500 por sanidad y se hicieron una rebaja porque estaban en el tiempo de promoción, y ahora están cobrando 1,000 pesos nada más. Es una bendición, dice, porque están cobrando solo 1,000 pesos. Mira, interesante. Estamos en un tiempo en que urge una reforma. ¿Quién va a acusar a estos ladrones dentro, ya no de la iglesia romana, sino dentro del mundo evangélico? ¿Quién los va a acusar? Urge una reforma. Gente que estemos, peregrino cristiano, saludos, hermano, que Dios lo bendiga a usted que está llevando esa palabra. Dice, es verdad, urge un informe. Vamos unidos por la santidad personal, por la santidad social, y de alguna manera fusionar eso, el servicio a Dios. Sí, eso, dice el hermano Pedro, existe mucho sincretismo en ese sentido, e institucionalismo se ha vuelto a encajonar el progreso de base. Ahora, me gustaría tocar ese tema rápidamente, ya que dice el hermano Pedro sobre el tema del institucionalismo. Mira, las denominaciones hay de dos tipos. Hay unas denominaciones que desde luego ya se han empoderado, no van a hundirse porque están estables, están firmes, y los veo como un barco enorme, viejo, de la Segunda Guerra Mundial, que ahí van navegando, que no se van a hundir, y que a su paso pues hunden todo lo que va a su lado. Pero por otro lado también puedo ver
a las nuevas organizaciones que van surgiendo a un paso veloz y que van corriendo a todas las ganas y que van avanzando rápidamente y que van dejando atrás esas denominaciones. Ambas necesitan pararse a meditar. Las unas, no queremos ser solo un barco viejo que está en desuso de la Segunda Guerra Mundial. Y las otras, tenemos que poner un freno para analizar, ¿no será que estamos corriendo demasiado? Necesitamos mantener un equilibrio en ese sentido. Ahora, es normal que dentro de las organizaciones se vicien. Cuando las organizaciones crecen, agarran vicios. ¿Por qué razón? Porque dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Cuando es una semilla de mostaza y que crece y luego que se convierte en un gran árbol, y después que es un gran árbol, vienen las aves de los cielos y hacen nido en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es una denominación entonces grande, empieza a adquirir vicios que son las que afectan a esa organización. Bueno, así es, hermano. También dice la hermana Serge Ruiz Bell, pero para nada es movimiento apostólico y profético, una reforma, como muchos quieren hacer pasar, más bien una falsa reforma. Muy bien dicho, hermana. Aquí es interesante, porque cuando hablamos reforma, es volver a la forma original, es decir, a la palabra. Y el movimiento, entre comillas, apostólico y profético, no está volviendo a la forma, está regresando al romanismo, en donde se predica el apostolado. De hecho, el apostolado para ellos es fundamental en el romanismo, es volver al romanismo, no es volver a la forma original. Entonces, excelente comentario, hermana, porque es verdad lo que ella está comentando, porque ya el fundamento está dado. Volver a la forma original es edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y tú no puedes volver a poner el fundamento. Si ya pusiste el fundamento cuando edificas una casa y vas a poner segundo piso, ya no necesitas volver a poner fundamento, porque ya el fundamento está puesto, y el fundamento fueron los apóstoles y profetas a la vez. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento establecieron el fundamento, y ya no tenemos que volver a poner otro fundamento. Bueno, pues aquí estamos compartiendo este tema de la reforma, pero no estamos hablando de una reforma apostólica y profeta como los que ahora se dan, sino que una reforma, un volver a la forma. Pero esto es importante. También necesitamos, cada uno de nosotros, revisar qué tanto nos hemos alejado de esa forma original. Y entonces interesante, aquí nos dicen, ¿haría falta un nuevo concilio de todas las líneas protestantes? Me parece que aquí hay un punto interesante. La unidad espiritual y doctrinal no requieren tanto de esto, porque ya hay muchas organizaciones. Me parece que las personas, incluso hay organizaciones muy, pero muy que tienen unas reglas y unas doctrinas muy, pero muy ortodoxas. Lo que está pasando es que las personas que la están dirigiendo no están siendo las personas ideales. Es como lo que le pasó a Martín Lutero. ¿Cuántos de ustedes saben el tema de Martín Lutero? Cuando Martín Lutero tiene un anhelo por cambiar, dice, yo voy a cambiar, y para que yo cambie me voy a meter al monasterio agustiniano. Él se mete, pero el problema no estaba en el monasterio, no iba a solucionar el problema. Él llevó el problema al monasterio. ¿Por qué? Porque el problema estaba en su interior. Me parece que es aquí el punto. El punto es que necesitamos urgentemente revisar el interior. Y en el interior de cada uno de nosotros como seres humanos es donde urge la reforma, No es en las estructuras, exactamente. Aunque hay estructuras que sí impiden el desarrollo de la iglesia como tal. Pero es dentro del corazón del ser humano. Dice la reforma, dice Pedro Guzmán, cuestiona los dogmas institucionales y derriba todo principio humano para privilegiar el origen divino o principios de Dios. Ahora, aquí es interesante porque necesitamos saber que no solamente se tiene un lado institucional, porque no podemos atacar las instituciones solamente por las instituciones, aunque sean instituciones humanas, sino que nosotros necesitamos saber que también hay un lado espiritual.
pero no podemos ser institucionalistas. Una cosa es respetar las instituciones y otra cosa es caer en un institucionalismo. El institucionalismo es aquel que identifica a la iglesia con esa institución. Es decir, el romanismo, por ejemplo, es institucionalista. ¿Por qué razón? Porque ella identifica a su iglesia como su organización. Y al identificar a la iglesia como la organización y no como el cuerpo de Cristo, lo que dice es, si no perteneces a mi organización, estás perdido. Lamentablemente en algunos casos hay algunos grupos evangélicos que se llevan esa misma imagen, porque dicen, no, si tú no eres de mi organización, tú estás perdido. Todos los demás están perdidos. Entonces se tiene que hacer esto. La institución solo es funcional cuando permite la espiritualidad sea desarrollada dentro del ámbito de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto el movimiento pentecostés se ha contaminado con las herejías? No solamente el movimiento pentecostés, pero todos son susceptibles a esto. Como la iglesia es un organismo vivo, todos los organismos vivos, incluso hasta los organismos más sanos, pueden tener ciertas enfermedades, pueden adquirir ciertas enfermedades. Entonces lo que se busca ya es ser una iglesia sana, y para que entre un proceso de una iglesia saludable requiere de un proceso. Desde luego que el pentecostalismo, que de alguna manera tiene una apertura al movimiento del Espíritu Santo, de los dones espirituales, porque tiene la continuidad de los dones. O sea, está presente el Espíritu Santo porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Pero él dice, el neopentecostalismo se ha infiltrado en el genuino mover pentecostés. Se ven más herejías en este movimiento que en los movimientos tradicionales directamente nacidos de la Reforma, dice Sage Ruiz Bell. Sí, sin embargo, tenemos que entender este paso importante. El pentecostalismo sí era un paso dentro de la Reforma. Acuérdense que con Martín Lutero se reforma el tema de la justificación por fe, pero en la historia todavía hacen falta varias revisiones de la palabra de Dios, incluidos el tema de la escatología y en este caso el tema de la neumatología. Cuando viene el pentecostalismo, se introduce un movimiento poderoso que da libertad a la obra del Espíritu Santo, como lo fue, vuelvo a reiterar aquí, en el tiempo original, en la época de los apóstoles, porque lo que hace volver a esa reforma pentecostés fue precisamente el estudio del libro de los Hechos en 1900. Acuérdense que cuando se empieza a estudiar el libro de los Hechos, viene este movimiento a través de William James Seymour, y empieza este movimiento tan especial. Sin embargo, acuérdense de esto también, el enemigo siempre trata de perjudicar todos los movimientos de reforma, aún dentro del movimiento de reforma de Martín Lutero, cuando surge los primeros que se separaron oficialmente del romanismo, también vino un intento, ya no por hacer, no estamos debajo del Papa romano, pero algunos empezaron a ver a Zwinglio, Úrico y Calvino y a otros como otro tipo de papa. Y entonces ya se perdió el sentido de la reforma. Lo mismo sucede con el tema del movimiento pentecostés. Siempre lo genuino, siempre tiende a ser abusado. En 1 Corintios, ahí se menciona el tema de los abusos, del control de los dones espirituales. Pero, sin embargo, tenemos que pensar en esto. Muchas ocasiones es mejor el abuso que la ausencia. En muchas ocasiones, no siempre. La iglesia evangélica, al perder la iglesia pentecostés, al perder la genuinidad de los primeros pentecostales, la presencia del Espíritu Santo, y surgir una nueva generación que ya no experimentaba eso, fueron envueltos por un movimiento falso, pseudo, que los llevó a pensar que eso era el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya no tenían el discernimiento, porque no fueron una generación que no habían experimentado el mover del Espíritu Santo, y eso los llevó a cometer muchos extremos hasta el punto de caer en lo que más adelante sería el tema de la apostasía. Bueno, sí es cierto, estamos aquí hablando de la reforma, pero me gustaría que se capte esto.
el movimiento del Espíritu Santo, el pentecostalismo, no es algo que se concentra en una experiencia personal. Según Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. No dice solamente lenguas, no dice, mucho menos dice risas antes, etcétera. No, recibiréis poder. Lo que recibes es poder. Y me seréis testigos. Aquí es el punto importante. Si tú has recibido el poder, la evidencia de que recibiste ese poder, que es genuino ese poder, es que vas a ser testigo. Esa es la evidencia. Y vas a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si no impactas ni a una mosca, entonces, ¿qué recibiste? A lo mejor solo recibiste lenguas, pero no recibiste poder. A lo mejor solamente recibiste una risa, pero no recibiste poder. Recibiréis poder. Entonces, el pentecostalismo no es solamente gritos, como alguien dijo, lágrima, moco y baba. No, es más que esto, es poder. El problema dentro de muchos pentecostales es que piensan que poder es gritos, relajo, ruido y nada más, cuando lo que necesitan es impactar a su comunidad. Bueno, pues que Dios les bendiga. Ya tenemos un buen tiempo en este tema de la reforma, y lo que quiero que se vayan ustedes. Si la iglesia va a estar una reforma, es una reforma que va a impactar a su comunidad, que va a impactar a su sociedad. No me vengan a querer decir que está experimentando un avivamiento Colombia, cuando el narcotráfico es donde más permea. No me digan que Argentina está experimentando un avivamiento. Por favor, señores, si es ahí donde está promoviéndose la ideología de género, por favor, no me vengan con esos cuentos. El avivamiento y la reforma se va a dejar sentir en toda la sociedad si es real, porque así fue. Cuando vino la reforma, cambió la investigación científica, se liberaron aún la esclavitud, vino un nuevo concepto de lo que es el trabajo, la dignidad del sueldo, los feudalismos vinieron abajo, y bueno, fue una reforma cultural también que implicó una revolución en la filosofía y en todo más, que estuvo a la par con el movimiento de la Ilustración. Así que Dios los bendiga, pasen una excelente noche, y les dejo con este tema desafiante de la reforma, a 500 años de la reforma. Que Dios los bendiga. Saludos hermano Roger desde Cancún, hermano Adrián Ugávila, el siervo Ulises también, y la hermana Eloisa. Dios los bendiga. Pasen muy buenas noches todos.